Bienvenidos una vez más al programa Develando las Escrituras. Es un gusto que podamos estar juntos otra vez, como lo hacemos habitualmente cada semana para poder juntos estudiar la palabra de Dios. Este programa, desde ya te adelanto, no solo lo podés ver, también lo podés escuchar a través de Radio Meser. Y si no sabes dónde está Radio Meser, te vas a www.radiomeser.com en tu buscador favorito y allí automáticamente te va a llevar a la página de Radio Meser. Te bajas la aplicación de Radio Meser en tu dispositivo móvil, así te acompaña todos los días las 24 horas y a su vez podés tener allí toda la información que necesitas de cómo contactarnos, los programas que hay en Radio Meser y toda la programación que tenemos de Nuestras Voces en el Desierto, nuestro ministerio. La otra cosa que es importante, y ¿verdad, Daniel?, es el hecho de darle like, me gusta, share y compartir. Por supuesto, así es, por motivos muy importantes. Primero, para que mucha gente también de tus contactos, de tus amistades, puedan también disfrutar de esta programación. Y a su vez también porque lo pone en una escala diferente para que otras personas que no son tus amistades también puedan aparecer en los respectivos muros o aparecen más seguido en todo lo que es YouTube. Exactamente. Obviamente cuando estás en YouTube, dale ahí a la campanita, registrate. Y de esa forma YouTube, ni bien empieza el programa, ya te avisa para que no te pierdas absolutamente nada. Y por otro lado, compartilo en YouTube. Cuando te registras no te pide información personal, nada de tarjetas de crédito, nada, absolutamente nada. Así que te invitamos a que seas parte de los seguidores de Develando las Escrituras también en YouTube. Así es. La otra cosa muy pero muy importante, y me imagino que ya tendrás la Biblia contigo, porque la palabra de Dios se estudia con ella. Y si quieres también tener un lápiz, papel o algo que escribir allí para poder tomar nota de algunos pasajes, o si no, también lo puedes hacer luego que se emite el programa, que queda allí registrado en las redes sociales y puedes también escucharlo nuevamente para sacar más dudas o aprender algo más que nos pudo haber quedado por allí. Exactamente. Y si de repente tenés alguna duda de programas pasados, bueno, tenemos la buena noticia de decirte que desde el primer programa de Develando las Escrituras, absolutamente todos están en las redes sociales para que los puedas buscar y los puedas volver a ver todas las veces que sea necesario y compartirla. No tenés que pedirnos permiso, compartirlo directamente, tenés todo el aval nuestro. Así es. Pero antes de seguir con el programa, ¿qué te parece, Alba, si ya oramos? Bendito Padre, agradecido estamos con usted por darnos esta oportunidad ahora de poder abrir su palabra, de poder escudriñarla y poder entender el mensaje que usted tiene preparado para cada uno de nosotros. Ayúdanos, Padre, a poder prepararnos cada día más para su segunda venida. En su nombre, amén. Y el programa pasado habíamos empezado ya, terminando capítulo 15 del libro de Apocalipsis, que ese es el libro que estamos estudiando, y empezando el 16. Y me gustaría que nos fuéramos allá. Apocalipsis, capítulo 15 y capítulo 16 son lo último que estábamos viendo. Y estábamos viendo ni más ni menos todo lo que tenía que ver con la ira de Dios, la manifestación que tiene esta ira de Dios, en qué consistía la ira de Dios y la importancia que tiene el hecho de que nosotros llevemos una vida como Dios quiere que la llevemos por amor a Cristo. ¿Por qué? Porque para Él el pecado es algo que es realmente catastrófico y nosotros tendríamos que verlo de la misma manera. Tristemente, como seres humanos, muchas veces lo que hacemos es excusarlo y hasta justificar nuestra vida de pecado, cuando en realidad no tiene ninguna excusa ni tiene ninguna justificación a los ojos de Dios y no debería tenerla para nosotros. Y este pecado fue el que nuestros pecados fueron los que llevaron a Cristo a la cruz. Y estando en esa cruz, nosotros sabemos que hubo un momento en donde Cristo necesitaba el mayor soporte, el mayor apoyo, y no lo pudo tener, porque nuestros pecados habían creado esa separación, nuestros pecados sobre Cristo. Obviamente Cristo nunca tuvo pecado, pero sí cargó con los nuestros. De toda la humanidad, los tuyos también estaban sobre los hombros de Cristo mientras Él pendía en esa cruz. Creó una separación entre Dios el Padre y Dios Hijo pendiente en esa cruz. Así es. Pero Alba, vamos a seguir un poquito más con el tema y vamos a ver cómo lo registra aquí la palabra de Dios en el libro de Mateo. Vamos al libro de Mateo, capítulo 27 y en el versículo 46. Mateo 27, 46
Y dice allí, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Tremendo. Tremendo, ¿no? Realmente Se sintió completamente solo, abandonado. Solo, así es. Por más pequeño que sea el pecado, Dios lo trata como lo que es realmente. Pecado, así, sencillamente, es pecado. Y sin importar el tamaño o color de los mismos, no puede dejar fuera de la vida, nos puede dejar fuera de la vida eterna que en su amor Dios nos quiere dar. Así es. O sea, aunque sea un pecado pequeñito a tus ojos, no es un pecado pequeñito a los ojos de Dios porque le costó la vida de Cristo. Y ese pecado que tú llamas pequeñito puede dejarte fuera del reino de los cielos. Así es. Así que basta de tratar con el pecado de la forma en que hasta ahora lo hemos hecho. Donde hasta que queremos justificarlo y excusarlo. Y cuando tratamos de hacer esto, entendamos que le estamos diciendo a Dios que Él está equivocado y que no tiene ni la más mínima idea de lo que es lo mejor para nosotros. En pocas palabras, nos estamos haciendo pasar por Dios. Es tremendo. Así es. ¿Recuerdan ustedes quién tenía y tiene ese deseo? Claro, el mismísimo Satanás. Por lo tanto, calzamos sus sandalias cada vez que actuamos amigablemente con el pecado. Así es. Démosle la espalda y corramos a Cristo cuando la tentación nos asalta, pero no nos quedemos contemplándola como hizo Eva con el fruto prohibido. No lo hagamos. Exacto. Fíjate que si Eva, cuando la serpiente la tienta con el fruto prohibido, hubiera ella corrido inmediatamente al lado de Adán, hoy no estaríamos como estamos. Las cosas serían totalmente diferentes. Porque al haber corrido al lado de Adán, juntos hubieran corrido hacia Cristo. Y sin embargo, Eva se quedó allí, a pesar de que el Señor le había dicho que no se apartara de su marido, se quedó allí, se puso a contemplarlo, se puso a dialogar con la serpiente fue más astuta que Eva, y de a poquito la fue llevando, hasta que Eva termina comiendo. Porque además le entró en un juego de palabras y cosas por el estilo. Entonces, vos fíjate, digo, que no se puede dialogar con el enemigo. Cuando estás frente a una tentación, te estás dando cuenta que estás siendo tentado. Y nosotros sabemos cuando estamos siendo tentados, porque hay algo en nuestra cabeza que nos está diciendo, no lo hagas, mira, cuidado, pensá en las consecuencias, etcétera, etcétera. Bueno, ahí mismito corre a los brazos de tu Padre celestial. Ahí mismito, no lo pensé dos veces. No te quedes a dialogar con la serpiente y decirle, bueno, pero si todo el mundo lo hace, tampoco debe ser tan malo, una sola vez que lo haga no va a pasar nada, esto lo hago a escondidas, nadie lo ve. No, porque una vez que vos empezás a trazar un camino descendente dentro de tu mente hacia esa, a ceder a esa tentación, la próxima vez te va a ser más fácil, y la otra vez más fácil, cuando quieras acordar, lo incorporaste como un hábito en tu vida. Así es. ¿Y qué incorporaste? Pecado. Y podés estar yendo a la iglesia, podés estar congregándote, podés estar hasta predicando, leyendo la palabra, todo lo que vos quieras, pero tenés ese pecado en tu vida que te está atando a Satanás y no a Dios. Entonces es hora que cortemos con todo eso. Así es. Pero sigamos un poco más en esto de la ira de Dios para el tiempo final. La Biblia es bien clara al decir que Dios viene a dar a cada uno según su obra, según lo que haya elegido hacer de su vida. Así es. Pero vamos a ver algunos pasajes que nos aclaran un poco más todo esto. Nos vamos primero al libro de Romanos capítulo 2 y en el versículo 6. Ustedes busquen también en sus Biblias junto con nosotros, comprueben que lo que estamos leyendo está en la palabra de Dios. Comprueben. Y si hasta ahora no le diste compartir, ya mismo apretá esa flechita curvada y compartí este programa. Así es. Romanos capítulo 2, versículo 6. Allí nos dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras.
Ujú. Porque en el versículo 5 decía, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira, que es lo que veníamos hablando, Ujú. y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Exactamente. ¿Ok? Exactamente. Pero sigamos, vamos al libro de Santiago en el capítulo 1, versículo 12. Santiago, capítulo 1, versículo 12. ¿Lo tienes ya ahí, Alba, por favor? Sí. Santiago 1:12 dice lo siguiente: Dichoso el hombre que soporta la prueba con fortaleza, porque al salir aprobado recibirá como premio la vida, que es la corona que Dios ha prometido a los que le aman. Ujú. En otras versiones dice: feliz el hombre que soporta la prueba con fortaleza, porque al salir aprobado recibirá como premio la vida. Y esta vida es la corona que Dios ha prometido a los que le aman. Qué hermoso, ¿no? La verdad que sí, hermosísimo. Pero ahora vamos otra vez al libro de Romanos, en capítulo 6 y en el versículo 23. O sea, así como el Señor dará el castigo que corresponde a aquellos que lo han rechazado, también dará el premio de la vida eterna a aquellos que lo han aceptado y que han seguido de acuerdo a la voluntad de Dios. Así es. Romanos capítulo 6, versículo 23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahí contemplan las dos cosas, Así los dos es. aspectos de este Porque la espectro. paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, ¿qué es? Vida Vida eterna. eterna. Es O muy sea, claro. El pago del pecado es la muerte eterna y lo que Dios te da es la vida eterna. Creo que Así es. la cosa es bien simple, ¿no? Digo, ¿de qué lado queremos estar? Ujú, yo quiero estar del lado bueno. Exactamente. Así es. Es interesante también notar que la ira de Dios no es el inexorable destino que les espera a los pecadores, a menos que ellos hayan escogido esto. Exactamente. ¿Ok? Pero cuando vamos a la Escritura, encontramos pasajes como está en Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 10. ¿Qué te parece, Alba, si lo leemos allí? Dijiste Primera De Tesalonicenses. Tesalonicenses, así es. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 10. Dice, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Qué bueno. Y allí vemos que nos muestran el amor de Dios. Exactamente. ¿Ok? Nos muestra el amor de Dios. Leamos también. Vamos al libro de Gálatas, capítulo 3, versículo 13. ¿Ok? Libro de Gálatas. Gálatas 13. Sí. Perdón, ¿qué capítulo de Gálatas? Gálatas, capítulo 3, versículo 13. 3:13. Sí. Ok. Muy bien. ¿Qué dice allí, por favor? Cristo nos libró de la maldición de la ley, pues Él fue hecho objeto de maldición por causa nuestra, porque la Escritura dice, maldito todo el que muere colgado en un madero. O sea, ¿cuál era la maldición de la ley? La muerte eterna. La muerte eterna. Cristo nos libró. Y eso fue lo que quedó clavado en la cruz, Así es. conjuntamente con todas aquellas leyes ceremoniales que apuntaban al Cordero inmolado. Ujú. Quedaron todas clavadas en la cruz. La maldición de la ley y las leyes ceremoniales. La maldición de la ley nos llevaba justamente a tener la muerte eterna que Cristo padeció por nosotros. Entendamos. O sea, Cristo muere, resucita, pero Él llega a vivir lo que nosotros íbamos a vivir. Carga con Él con lo que Así nosotros es. tendríamos que vivir, con nuestra condena. Ujú. ¿Ah? Entonces digo, eso tenemos que tenerlo muy en claro. Así es. Pero también hay otro versículo que me gustaría compartir con cada uno de ustedes, que está en el libro de Romanos, capítulo 5 y en el versículo 9. Romanos, capítulo 5, versículo 9, que dice,
Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Exactamente. Voy a leer mi versión, que me parece que es un poquito claro. Dice, y ahora, libres ya de culpa mediante la muerte de Cristo, con mayor razón seremos librados del castigo final por medio de él. O sea, si te pones del lado de Cristo, si aceptas a Cristo como tu Salvador y Redentor, no vas a pasar por las copas de la ira de Dios. No. Esto no quiere decir que ahora no estemos pasando por dificultades, por momentos realmente escabrosos, por pruebas y demás. No tiene nada que ver una cosa con la otra. No, no tiene Entendamos que las copas de la ira de Dios, las 7 plagas postreras, como se la conoce, caerán exclusivamente sobre aquellos que nieguen a Cristo, sobre aquellos que no quieran saber nada de Cristo. Y de acuerdo a lo que dice acá, nosotros seremos librados del castigo final. ¿Por qué? Porque hemos aceptado a Cristo su sacrificio y hemos seguido en sus pisadas. Así es. Y como podemos ver, hay cosas importantes que se destacan. Primero, todos somos libres de elegir a quién serviremos. Indudable. Somos totalmente libres. Dios puso el libre albedrío. Correcto. Que ahí nosotros decidimos qué es lo que queremos. Obviamente, si elegimos a Dios, tendremos un destino, y si lo rechazamos, afrontaremos la ira de Dios, como dice su palabra. Eso es lo que vamos a tener que enfrentar. Segundo, el plan de Dios, que incluyó la muerte de Cristo en la cruz, es un plan de amor donde Cristo enfrentó esa ira de Dios por nosotros, y de esa forma nosotros no tenemos que preocuparnos por ella. Exacto. En lo que la paga del pecado es la muerte, Cristo conquistó la vida por y para nosotros. Amén. Para ti y para mí. Y con esto, y con lo que vimos antes, podemos estar seguros que si elegimos bien, nada tendremos que ver con la ira de Dios. Obviamente, la veremos o veremos sus consecuencias en la vida de aquellos que rechazaron a Dios. Exacto. ¿Okay? Y vamos a ser testigos de ello, pero nada tendrá que ver con nosotros. Indudable. ¿Okay? Creo que esta es una muy buena noticia que encontramos también en la Escritura y que vale la pena que compartamos. Por eso te insistimos una y otra vez que compartas este programa, para que muchas personas que tienen un concepto equivocado acerca de Dios y de los eventos finales previos a su segunda venida puedan ver con claridad todo el amor volcado por el Padre en defender y proteger a sus hijos fieles. Así es. Por otra parte, estemos en constante oración. Que nuestra vida sea completa en oración, para que no caigamos en el engaño del enemigo, sino que siempre nos paremos del lado del Señor. Cerramos este paréntesis por aquí y nos vamos al capítulo 16, ahora sí, del libro de Apocalipsis. Muy bien. Entendamos que este paréntesis lo habíamos abierto el programa pasado, ¿verdad? Cuando estábamos hablando acerca de la ira de Dios, que creo que era importante de que se dieran todos estos detalles. Sí, así totalmente, porque desgraciadamente andan muchos conceptos antibíblicos por ahí respecto de la ira de Dios, que nada tienen que ver con el carácter de nuestro Dios. Bueno, aquí en Apocalipsis, capítulo 16, vamos a leer el verso 1, a ver qué nos dice allí. Oí una gran voz que decía desde el templo a los... que salía, desde el templo a los 7 ángeles. Id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Okay. Dice Juan que oyó una gran voz. Sí. Evidentemente está haciendo referencia a la voz de Dios. Él es el que habla y el que da las órdenes. Al hablar de 7 ángeles, y entendiendo que el número 7 simboliza plenitud, totalidad, podemos decir que esta última etapa, antes de la segunda venida de nuestro Señor, es de una descarga plena
de la ira de Dios. Un accionar de Dios total, donde ya no hay más tiempo para marcha atrás, no hay más tiempo para arrepentimiento. Correcto. La presencia de Cristo se retira del templo celestial. El lugar se llena de humo, tal como lo vimos en el capítulo anterior de Apocalipsis, y nadie puede entrar allí. Ya nadie puede alcanzar el perdón. Todo esto fue decidido. Y ahora solo resta esperar por el desenlace. En este caso, se muestra aquel que atañe a los que rechazaron a Cristo y su plan de salvación. La ira de Dios se vuelca sin mezcla de misericordia sobre ellos y su pecado. A diferencia de las situaciones que menciona la Biblia, donde el Señor ha usado fenómenos de la naturaleza para reprender a su pueblo a fin de que éste se volviera de sus pisadas, ahora ya no hay vuelta atrás. Todos hemos tomado nuestra decisión y solo resta cosechar lo que hemos sembrado, sea la vida eterna o la ira de Dios. Es algo que necesitamos reflexionar y meditar en cada momento. Todavía podemos decir que nos queda un poquito de tiempo. Y no porque el programa esté casi por terminar. Estamos hablando de tiempo en la historia de este mundo. Así es. Como sabemos muy bien, este evento tan importante pero a la vez tan temible aún no ha acontecido. Lo importante hoy, como lo dije hace un momento, es que tomemos la decisión de seguir al Cordero por donde quiera que va. Entreguemos nuestro corazón al Señor. Invitémosle a vivir en Él. Démosle permiso para que nos transforme a su imagen y llevemos a otros a los pies del Maestro. A ese Maestro de Galilea, aquel Maestro que guió a tantos y nos sigue guiando a cada uno de nosotros. ¿Para qué? ¿Para qué acercarnos a ese Maestro? Para que transforme nuestras vidas así también como transformó la vida de los discípulos. Pero hagamos todo esto hoy, ahora, no mañana ni pasado. Hoy es el día de salvación, lo dice su palabra. Así es. Pero bien, continuemos un poquito más con Apocalipsis 16 y vamos a volver a leer el versículo 1. ¿Qué nos dice allí, Alba? Oí una fuerte voz que salía del santuario y que decía a los 7 ángeles: vayan y vacíen sobre la tierra esas 7 copas del terrible castigo que viene de Dios. Ok. La orden dada es que se derramen las plagas de la ira de Dios. Un conjunto de calamidades de ser enviadas a la tierra. Ahora sí, si pensamos un poquito, encontramos que las 7 plagas tienen un parecido con otras plagas registradas en la Biblia. ¿Recuerdan las plagas de Egipto? Estas eran 10, en tanto que las de Apocalipsis son 7. Pero es indudable que más allá del número, son similares como también se tornan similares las consecuencias. Otras similitudes son el hecho de ser derramadas sobre grupos que rechazaron y desafiaron a Dios. Si recordamos, el pueblo de Dios no se vio afectado por ninguna de las plagas que azotaron la tierra de Egipto y sus pobladores. Otra similitud es que la culminación de las plagas, o digámoslo de esta manera, el punto culmine de las plagas es la liberación del pueblo de Dios
de la esclavitud. En el caso de Egipto, de una tierra que los tenía literalmente como esclavos del faraón, en el planeta Tierra es la liberación del pueblo de Dios del pecado y de su originador. Ujú. Igualmente, ambos grupos de plagas muestran la justicia irrevocable de Dios mezcladas con su amor supremo. Y otro hecho destacable entre los dos grupos de plagas es que las de Egipto eran en contra de la idolatría y falsas creencias del pueblo. En las 7 plagas de Apocalipsis encontramos exactamente lo mismo. Es el asestamiento de un golpe en contra del sistema religioso apóstata. Pero vamos a leer qué nos dice Apocalipsis, capítulo 14, los versículos 9 y 10. Apocalipsis 14, versículos 9 y 10. Vamos un poquito atrás, quizás que ya lo hemos analizado, pero vamos a refrescar esta idea. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Allí vemos que nos muestra exactamente lo que acabamos de decir. Pero vamos a asegurarnos un poquitito más y vamos a leer lo que dice Apocalipsis 16 nuevamente, versículo 1, y agreguemos el versículo 2, Alba. Muy bien. Oí una fuerte voz que salía del santuario y que decía a los 7 ángeles: vayan y vacíen sobre la tierra esas 7 copas del terrible castigo que viene de Dios. El primer ángel fue y vació su copa sobre la tierra, y a toda la gente que tenía la marca del monstruo y adoraba su imagen, le salió una llaga maligna y dolorosa. Así es. El hecho de que los ángeles tengan una denominación numeral, o sea, primero, segundo, tercero, etc., estaría indicando la sucesión de las mismas. El verso 2 nos da más evidencias de que el derramamiento de las plagas es inmediatamente después de terminado el tiempo de gracia. Y esto es muy importante notarlo, dado que algunas personas entre los cristianos, ante la presencia de alguna de las señales que indican el regreso del Señor, tal como las detalla en Mateo 24. Mateo Sí, 24, así es, se preguntan si lo que está sucediendo es o no parte de las 7 plagas. Sí, es cierto, eso me ha tocado vivirlo con algunas personas, de que cuando viene alguna catástrofe, ya sea local o más de índole mundial o cosas así, me ha tocado de personas preguntarme: ¿es esto parte de las 7 plagas? ¿Corresponde esto a las 7 plagas? Y les he tenido que decir: no, esto no tiene nada que ver con las 7 plagas, esto es parte de las cosas que tenemos que vivir, porque estamos en el tiempo final del final, pero Así estas es. no son las 7 plagas. Para que se den las 7 plagas, digo, hay otros acontecimientos que tienen que darse Sucede antes. primero. Exacto, tienen que darse antes, y entonces sí vendrán. Y ahora ustedes también están aprendiendo, digo, que esto ya el final del final, del todo final, cuando caen las 7 plagas. Y también es el final, Daniel, de nuestro tiempo. Así es. Lamentablemente el tiempo avanza rapidísimo, ¿okay? Pero queremos que medites en todo lo que hemos expresado en el día de hoy, que hemos leído de su palabra, para que podamos entenderlo cada vez mejor y analizarnos si realmente estamos preparados para lo que se viene. Más ¿Nos allá estamos de eso, preparando? digo, si estamos del lado de Dios, Así eso es. es lo más importante. Digo, estando del lado de Dios no tenemos nada que temer, nada que preocuparnos. Simplemente nuestra única cosa que tenemos que hacer es poner toda nuestra fuerza en el hecho de seguir las pisadas de Cristo. Nada Así más. es, nada más que eso. Nada más. Y Él tendrá cuidado de nosotros. ¿Terminamos con una oración?
Padre bendito que está en los cielos, muchas gracias por haber iluminado nuestro entendimiento una vez más. Gracias por habernos venido a explicar su palabra. Y Padre, de manera muy especial queremos pedir de que usted nos ayude cada paso que demos a poner nuestros pies en sus huellas, Señor. Y que nos ayude, Padre, a ir preparándonos cada vez más y estar listos para el momento cuando usted permita de que lo podamos ver cara a cara. Amén. Señor, guíenos en todo momento y por favor, Padre, instenos a compartir esto para que muchas personas puedan salir de la ignorancia o las falsas creencias. Lo pedimos todo y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amén, amén, amén. Nuevamente, gracias por habernos acompañado y te esperamos la próxima semana en un nuevo programa de Develando las Escrituras. Que Dios los bendiga y será hasta la próxima.